El día de hoy veremos la lección 20, movimiento rectilíneo. Pero primero, ¿qué es el movimiento? Se nos dice que el movimiento es el cambio de posición de los cuerpos a lo largo del tiempo respecto a un sistema de referencia dado. ¿Y qué es un sistema de referencia? Es un sistema de coordenadas que establece la posición del observador respecto al fenómeno estudiado y con el que se estudia el movimiento de un cuerpo. Para decir que un cuerpo se mueve, debemos tomar un sistema de referencia y observar su posición respecto de él. Si su posición cambia con el tiempo, decimos que ese objeto se mueve respecto del sistema de referencia usado. Por ejemplo, si nuestro sistema de referencia es una línea recta y un punto es la posición del bus en esa línea, entonces podemos decir que el bus se ha movido en base a nuestro sistema de referencia cuando ha transcurrido un intervalo de tiempo desde el punto rojo hasta el punto verde. La cinemática es la rama de la física que se encarga del estudio del movimiento. Estudia sus leyes sin tomar en cuenta las causas que lo provocan. Elementos del movimiento. Para describir el movimiento de los cuerpos necesitamos conocer, número 1, su posición, número 2, instante de tiempo, número 3, trayectoria, número 4, distancia, número 5, su desplazamiento, número 6, la rapidez, número 7, velocidad y número 8, la aceleración. La posición de un cuerpo respecto a un sistema de referencia se define como el lugar que ocupa éste con respecto al origen del sistema de referencia. Esto es el lugar en el que se encuentra ubicado. La unidad de medida en el sistema internacional es el metro. El instante de tiempo es el momento en el que el cuerpo se encuentra en un determinado lugar y se representa por la letra T minúscula. La unidad de medida en el sistema internacional es el segundo. La trayectoria es la línea geométrica que un cuerpo describe en su movimiento. Dicho de otra manera, es la forma del camino que describe mientras se mueve. La distancia es la longitud total del espacio recorrido por un cuerpo en su trayectoria y se representa por la letra D minúscula. La unidad de medida en el sistema internacional es el metro. El desplazamiento es la distancia de la trayectoria en la línea recta que separa los puntos inicial y final del recorrido de un cuerpo, independientemente del trayecto que éste haya seguido. Está representado por delta de x, donde la letra griega delta mayúscula indica cambio, ya sea positivo o negativo, y la x representa la posición. Si un vehículo viaja desde Tegucigalpa en la posición P1 siguiendo la trayectoria de la línea gris hasta la posición P2 en Comayagua, en este viaje habrá recorrido todo el espacio marcado por la línea roja y desplazado en la dirección, sentido y cantidad de la línea verde. La rapidez es el cociente entre la distancia recorrida y el intervalo de tiempo en que transcurre el movimiento de un cuerpo. Su expresión viene dada por la siguiente fórmula, donde R es la rapidez del cuerpo, delta de D es la distancia recorrida y delta de T es el intervalo de tiempo. La unidad de medida en el sistema internacional es el metro sobre segundo. La velocidad es el desplazamiento realizado por unidad de tiempo con el que un cuerpo se mueve en una determinada dirección y sentido. La unidad de medida en el sistema internacional es el metro sobre segundo y está determinada por la siguiente fórmula, donde v es la velocidad del cuerpo, delta de x es el desplazamiento y delta de t es el intervalo de tiempo. En esta imagen podemos observar que los autos A y B parten del mismo punto y tardan el mismo tiempo en llegar a la meta, o sea, 2 segundos. Sus desplazamientos han sido iguales,
Por lo tanto, ambos tienen la misma velocidad, pero el auto A recorrió una mayor distancia que B, ya que siguió una trayectoria más larga. Por lo tanto, A tendrá una mayor rapidez que B. La aceleración es el cociente entre el cambio de velocidad y el intervalo de tiempo en que transcurre el movimiento de un cuerpo. La unidad de medida en el sistema internacional es del metro sobre segundo al cuadrado. Cuando la aceleración y la velocidad tienen el mismo sentido de movimiento, se produce un aumento de la rapidez del cuerpo, y cuando tienen sentidos opuestos, se produce una disminución en la rapidez o frenado. Ya que sabemos qué es el movimiento y cuáles son sus elementos, a continuación sabremos qué es el movimiento rectilíneo. Se denomina movimiento rectilíneo a aquel que describe una trayectoria en línea recta y se puede dividir en movimiento rectilíneo uniforme MRU y en movimiento rectilíneo uniformemente acelerado MRUA. El movimiento rectilíneo uniforme es aquel que tiene una velocidad constante y cuya trayectoria es una línea recta. Esto implica que, número 1, la distancia recorrida es igual que el desplazamiento. Número 2, en tiempos iguales las distancias recorridas son iguales. Número 3, la rapidez siempre es constante y coincide con magnitud de la velocidad. Y número 4, la aceleración siempre será 0. Ecuaciones y gráficas del movimiento rectilíneo uniforme. En el movimiento rectilíneo uniforme, la velocidad del cuerpo es constante y por lo tanto igual a la velocidad inicial. Esto lo podemos ver reflejado en la siguiente ecuación, donde v es la velocidad y v sub 0 es la velocidad inicial. En esta imagen podemos observar cómo se representa la gráfica velocidad-tiempo en el movimiento rectilíneo uniforme. Para determinar la posición usamos la siguiente ecuación, donde x sub 0 es la posición inicial, v es la velocidad que tiene el cuerpo durante todo el movimiento y t es el intervalo de tiempo. Aquí podemos observar cómo se representa la gráfica posición-tiempo en el movimiento rectilíneo uniforme. En el movimiento rectilíneo uniforme es importante tener en cuenta el siguiente convenio de signos. Número 1, la posición del cuerpo tendrá el mismo signo del eje donde se encuentre. Y número 2, la velocidad tendrá el mismo signo que el sentido del eje en el que se realice el movimiento. En la siguiente imagen se nos muestra el convenio de signos para la posición, la velocidad y la aceleración. Es así que si yo tengo dos partículas, una a cada lado del cero, la partícula que se encuentra al lado izquierdo se encuentra en el eje negativo. Es así que esta partícula tendrá una posición negativa. Y la partícula que se encuentra al lado derecho del cero se encuentra en el eje positivo. Es así que tendrá una posición positiva. En relación a la velocidad, observamos el segundo caso. Primero nos damos cuenta que ambas partículas se encuentran en el eje positivo. ¿Por qué sabemos que están en el eje positivo? Porque se encuentran a la derecha del número 0. Ahora bien, ¿cómo vamos a saber si la velocidad es positiva o si la velocidad es negativa? Bueno, eso va a depender hacia qué dirección se encuentra el movimiento de la partícula. Por ejemplo, podemos observar que la primera partícula tiene un movimiento hacia el lado izquierdo. Entonces, quiere decir que su velocidad es negativa. Y como la segunda partícula se está moviendo hacia el lado derecho, entonces su velocidad será positiva. Con la aceleración sucede lo mismo que en el caso anterior. Tenemos aquí dos partículas. Observamos que se encuentran a la derecha del cero, entonces quiere decir que se encuentran en el eje positivo. ¿Y cómo vamos a saber qué tipo de aceleración tienen? Si es positiva o negativa, va a depender
del movimiento que estén realizando, específicamente la dirección que tome ese movimiento. Como podemos observar, la primera partícula tiene un movimiento hacia el lado izquierdo, entonces su aceleración es negativa. Y la segunda partícula tiene un movimiento hacia el lado positivo, entonces su aceleración es positiva. A continuación realizaremos un ejercicio sobre movimiento rectilíneo uniforme. Se nos dice que una pelota rueda por el suelo y describe una trayectoria en línea recta. Tomamos medidas de su posición en diferentes instantes de tiempo y creamos la siguiente tabla. Como podemos observar en la tabla, se nos dan los intervalos de posición con respecto al tiempo. En la tabla podemos observar que en los primeros 2 segundos la pelota se encuentra en una posición inicial de 0 metros. ¿Por qué? Porque es desde ahí de donde la pelota va a empezar a rodar. Este sería nuestro punto inicial. 20 segundos después, la pelota se encuentra a 15 metros de su punto inicial. 38 segundos después, la pelota se encuentra a 30 metros de su punto inicial y 56 segundos después se encuentra a 45 metros de su punto inicial. Y si nosotros analizamos más detenidamente esta tabla, podremos observar que en tiempos iguales las distancias recorridas son iguales. Es por eso que cada 18 segundos la pelota se mueve 15 metros. A continuación nos preguntan, ¿la pelota se mueve en movimiento rectilíneo uniforme? Recordemos que el movimiento rectilíneo uniforme es aquel que describe una trayectoria en línea recta. Y en el problema nos dicen que esa pelota rueda por el suelo y describe una trayectoria en línea recta. Es por eso que la respuesta sería sí. La pelota se mueve en movimiento rectilíneo uniforme, porque la trayectoria es en línea recta y en tiempos iguales se realizaron desplazamientos iguales. A continuación nos preguntan cuál es su velocidad. Para encontrar la velocidad, nosotros nos vamos a guiar de la siguiente fórmula. V es igual a delta de X sobre delta de T, donde delta de X es la variación en la posición y delta de T es la variación en el tiempo. Esto quiere decir que para nosotros encontrar la posición debemos restarle a la posición final la posición inicial, o sea, x2 menos x1. Y todo eso lo dividiríamos entre la variación del tiempo, o sea, tiempo final menos tiempo inicial o t2 menos t1. Como es un movimiento rectilíneo uniforme, podemos tomar cualquier par de datos para tiempo y posición, ya que observamos que en tiempos iguales se realizaron desplazamientos iguales. Para encontrar el valor de la posición, podríamos usar la primer pareja de datos, que serían 0 y 15 metros, donde 15 sería la posición final y 0 sería la posición inicial. Y para tiempo, el tiempo final sería 20 segundos y el tiempo inicial serían 2 segundos. Al resolver estas operaciones, al final posición nos queda con un valor de 15 metros y tiempo de 18 segundos. Y si dividimos 15 metros sobre 18 segundos, nos da un valor de 0.83 metros sobre segundo. Recordemos que al ser un movimiento rectilíneo uniforme podemos tomar cualquier par de datos para tiempo y posición. Por ejemplo, si nosotros en vez de 0 y 15 metros utilizáramos 15 metros y 30 metros con sus respectivos tiempos, al final la respuesta nos tendría que dar lo mismo. Por último, nos preguntan cuál es su posición a los 8 segundos. Si nosotros observamos la tabla nuevamente, podremos ver que cuando la pelota se encontraba a 0 metros, el tiempo era de 2 segundos.
Entonces, para conocer su posición a los 8 segundos, lo que haremos es restarle a esos 8 segundos los 2 segundos que tenía la pelota cuando se encontraba a 0 metros, dándonos un total de 6 segundos. Esto indica que calcularemos la posición 6 segundos después de iniciado el movimiento y para ello aplicaremos la ecuación de posición. Recordando que X significa posición, X sub 0, posición inicial, la V es la velocidad y la T es el tiempo. Y si recolectamos los datos, veremos que la posición inicial, como le indica la tabla, sería 0 metros. La velocidad, que fue la que encontramos en el ejercicio anterior, sería de 0.83 metros sobre segundos. Y el tiempo en este caso sería de 6 segundos, dándonos un total de 4.98 metros. Entonces, la posición de la pelota a los 8 segundos sería de 4.98 metros. De tarea resolverán el siguiente ejercicio, haciendo uso de las fórmulas vistas anteriormente. Eso es todo por hoy. Pasen un feliz día.